Un país pierde la mitad de su territorio. Es invadido, 2 veces, en el mismo siglo. Potencias extranjeras instalan a un emperador europeo en su trono. Por cualquier medida de la historia, esta nación debería haber colapsado, debería haber sido absorbida, debería haber desaparecido. No lo hizo. En cambio, se convirtió en uno de los países estratégicamente más vitales del planeta, y el mundo aún no termina de entender por qué. Esta es México, y su historia no es la que crees. Mira un mapa, míralo de verdad. México está justo donde se juntan 2 continentes. Al norte, la economía más poderosa de la historia humana. Al sur, el resto de América Latina, cientos de millones de personas, ríos de materia prima. México no solo limita con Estados Unidos, es la puerta, el único corredor terrestre entre Norteamérica y todo lo que está abajo. La geografía es destino, y la geografía de México la convirtió en un premio y un problema para cada imperio que intentó controlarla. Los españoles llegaron en 1519. Lo que encontraron los dejó helados. No era un conjunto disperso de tribus, no era una jungla vacía. Encontraron Tenochtitlán, una ciudad más grande que cualquier otra en Europa en ese entonces, levantada sobre un lago, conectada por calzadas, alimentando a cientos de miles de personas. El Imperio Azteca controlaba rutas comerciales, sistemas de tributo y poder militar en toda la región. Hernán Cortés tenía unos cientos de hombres. El imperio que observaba tenía cientos de miles. Entonces, ¿cómo ganó? Aquí está la paradoja. El Imperio Azteca cayó no por la potencia de fuego española, cayó por la política. El imperio tenía enemigos. Docenas de pueblos sometidos que pagaban tributo, que resentían a Tenochtitlán, que veían a los españoles no como invasores, sino como aliados. Cortés entendió esto antes de disparar un solo cañón. Construyó una coalición, y esa coalición derribó al estado más poderoso de las Américas. La lección enterrada en ese momento: quien controla el centro de México, controla las alianzas a su alrededor. Esa verdad nunca cambió. España pasó 300 años extrayendo lo que yacía bajo el suelo mexicano. Plata, más plata de la que el mundo había visto jamás en un solo lugar. Las minas de Zacatecas y Guanajuato no solo financiaron al Imperio Español, literalmente cambiaron la economía global. La plata de México fluyó hacia China. La plata de México hizo de España la potencia dominante en Europa. La riqueza de todo un continente estaba siendo extraída a través de un solo país, y México se hizo más pobre. Para principios del siglo XIX, esa contradicción se había vuelto insoportable. Una pequeña élite criolla poseía casi todo. Las poblaciones indígenas y mestizas poseían casi nada. España grababa a la colonia hasta el límite. Y entonces, Napoleón invadió España. El imperio que había sostenido a México por 3 siglos de pronto pareció frágil. Lo que pasó después no fue una revolución limpia, fue caos. 11 años de alianzas cambiantes, masacres, traiciones y lealtades volátiles. Sacerdotes y campesinos pelearon contra ejércitos profesionales. Caudillos regionales hacían tratos y los rompían. El país que finalmente emergió independiente en 1821 no tenía un gobierno funcional, ni un tesoro, ni un ejército digno de ese nombre. Y tenía vecinos poderosos observando desde todos los puntos cardinales. Estados Unidos se expandía, rápido, y tenía hambre. Aquí es donde las consecuencias se vuelven enormes. En 1846, Estados Unidos y México van a la guerra. Las causas se disputan. El resultado, no. Cuando termina, México pierde aproximadamente la mitad de su territorio. Lo que hoy es California, Texas, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado. En una sola década, una de las transferencias territoriales más grandes de la historia moderna. Detente y piensa en eso. El territorio que México perdió se convirtió en la parte más rica de Estados Unidos. Oro en California.
petróleo en Texas, tierra agrícola que alimentaría a un continente. Si México lo hubiera conservado, el equilibrio de poder en Norteamérica se vería completamente distinto. Pero México no lo conservó. Y ahora viene la pregunta que la historia casi nunca hace. ¿Cómo es que México sobrevivió siquiera? Porque casi no lo logra. Mientras México aún se recuperaba de la guerra con Estados Unidos, su propio gobierno colapsó en una guerra civil. Liberales contra conservadores, reforma contra tradición. Un joven abogado de Oaxaca, llamado Benito Juárez, lideró la causa liberal. Ganó. Y entonces tomó una decisión que casi termina con todo. México suspendió los pagos de su deuda externa. Francia, Gran Bretaña y España enviaron buques de guerra. La mayoría se retiró. Francia no. Napoleón III vio una oportunidad. Tenía una visión. Un imperio latino en las Américas para contrarrestar el creciente poder de Estados Unidos. Necesitaba una cabeza de playa. México, débil y dividido, lo era. Las fuerzas francesas marcharon hacia la Ciudad de México. Y entonces sucedió algo que sorprendió a Europa. En el pueblo de Puebla, el 5 de mayo, una fuerza mexicana más pequeña y con menos armamento detuvo en seco al ejército francés. Fue una sola batalla. Los franceses se recuperaron y eventualmente tomaron la capital. Pero esa batalla, ese solo día, envió una señal. México no se rendiría en silencio. Le haría sangrar a cualquiera que intentara dominarlo. Francia instaló a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Él llegó esperando gratitud. Recibió guerra de guerrillas. Juárez nunca dejó de pelear. Nunca abandonó el suelo mexicano. Mientras Maximiliano controlaba las ciudades, la resistencia controlaba el campo. Y entonces terminó la Guerra Civil estadounidense. Estados Unidos volvió su atención al sur y dejó claro que no toleraría una monarquía europea en su frontera. Francia, exhausta y sobreextendida, retiró sus tropas. Maximiliano se negó a irse. Fue capturado y ejecutado. Juárez regresó a la Ciudad de México. La República sobrevivió. Contra Francia, contra un emperador, contra el colapso. Pero la supervivencia solo era el comienzo. Los últimos años del siglo XIX trajeron algo nuevo. Un dictador, llamado Porfirio Díaz, estabilizó el país brutalmente y lo abrió a la inversión extranjera. Por primera vez, ferrocarriles cruzaron el país. Las ciudades crecieron. Apareció la industria. Y bajo el suelo del norte, los ingenieros descubrieron lo que lo cambiaría todo de nuevo. Petróleo. El petróleo mexicano se convirtió en uno de los recursos más disputados del planeta. Compañías británicas y estadounidenses llegaron. No solo perforaron, construyeron ejércitos privados, sobornaron funcionarios y operaron como estados dentro de un estado. Durante décadas, empresas extranjeras extrajeron el petróleo mexicano, mientras trabajadores mexicanos vivían en la pobreza a pocos kilómetros de distancia. ¿Suena familiar? La revolución que estalló en 1910 no fue solo política. Fue una guerra sobre quién era dueño de los recursos de México. Murió más de 1 millón de personas. Ejércitos rivales. Zapata en el sur, Villa en el norte, Carranza en el centro. Convirtieron al país en campos de batalla móviles. Ninguna fuerza única podía controlarlo todo. Lo que emergió de esa década de sangre fue algo sin precedentes en América Latina. Una nueva constitución en 1917 declaró que el subsuelo, todos los minerales, todo el petróleo, pertenecía a la nación, no a empresas extranjeras, no a terratenientes privados, a México. Las implicaciones fueron sísmicas, y México tardó otros 20 años en actuar en consecuencia. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera, expulsó a las compañías extranjeras, incautó sus activos. Estados Unidos y Gran Bretaña estaban furiosos. Siguió un boicot económico, pero Cárdenas se mantuvo firme. Niños mexicanos donaron monedas y joyas para ayudar a pagar la compensación. La nación se unió detrás de la decisión como nunca antes. El petróleo se volvió identidad. Y Pemex, la compañía petrolera estatal,
creada ese día, se convirtió en la columna financiera del Estado mexicano por generaciones. Esta es la consecuencia que nadie predijo. La decisión de México de controlar sus propios recursos envió una señal a través de América Latina y el mundo en desarrollo. Se le podía decir que no a las grandes potencias. Se podía recuperar lo que había sido tomado. Costaba algo, pero era posible. Ese acto de desafío en 1938 plantó una semilla que crecería hasta convertirse en todo el marco del nacionalismo de recursos en el siglo XX. Pero la importancia de México nunca fue solo el petróleo. Hoy, México es el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos. Comparten el cruce fronterizo terrestre más transitado del mundo. Cada año, cientos de miles de millones de dólares en mercancías se mueven entre ellos. Automóviles, electrónicos, agricultura, las cadenas de suministro de la industria estadounidense pasan por fábricas mexicanas. La comida en las mesas estadounidenses a menudo fue cultivada por manos mexicanas. Más que eso, México está en el centro de una de las regiones económicas de más rápido crecimiento del mundo. Mientras las cadenas globales de suministro se alejan de Asia, mientras las empresas buscan producción más cerca del mercado estadounidense, México se vuelve más valioso cada año. La manufactura está llegando. La inversión está llegando. La geografía que hizo a México vulnerable durante siglos, ahora la hace indispensable. Y debajo de todo, la migración, el comercio, la política, hay una verdad más profunda. México y Estados Unidos no son historias separadas, son una sola historia. La frontera entre ellos es una de las líneas más artificiales jamás trazadas en un continente. La gente a ambos lados comparte linajes, idiomas, cocinas, música y siglos de historia entrelazada. Lo que sucede en México moldea a Estados Unidos. Lo que sucede en Estados Unidos remodela a México. Ningún muro cambia eso. Ninguna política lo deshace. La geografía escribió esta relación antes de que existiera ningún gobierno para administrarla. Un país que perdió la mitad de su territorio, que fue invadido, colonizado, ocupado y disputado por cada gran potencia de su época, que sobrevivió a una revolución que mató a 1 millón de personas, que se atrevió a decirle que no a las compañías y gobiernos más poderosos de la Tierra. Ese país ahora se encuentra en el punto de bisagra de todo el hemisferio occidental. Quizás la verdadera pregunta nunca fue cómo sobrevivió México. Quizás la verdadera pregunta es esta. ¿Acaso los imperios que intentaron quebrarlo entendieron alguna vez con qué se estaban enfrentando? La historia sugiere que no, y aún no lo entienden.